Vamos a continuar. Bueno, por la tarde tenemos el servicio de milagros a las 6:30. Ahorita vamos a hacer el evangelismo. Vamos a hacerlo. Hay que seguir predicando, evangelizando públicamente. Allá vamos a ir a la plaza del Camino Real a hacer el evangelismo. Gloria a Dios. Aleluya. Y por la tarde 6:30 el servicio de milagros. 5:30, antes de las 6:30 vamos a estar orando, estableciendo la presencia de Dios. Y por la tarde tendremos un buen servicio de milagro. Gloria al Señor. Bueno, vamos a continuar con esta serie de estudios, ¿verdad? Del libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. Este es el número 3 en esta mañana. Es el número 3. Nuestro texto va a ser Hebreos 4, versículo 1. Vamos a leer solo el versículo 1 porque vamos a estar estudiando todo el capítulo 4. El versículo 1 dice de esta manera: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Este es el número 3 de la epístola, del estudio de epístola a los Hebreos. Bueno, para el cansado, el reposo es un delicioso refrigerio. Dios creó los cielos y la tierra en 6 días y reposó el séptimo día, ¿verdad? Al hacerlo, Dios estableció una norma para el hombre: trabajar 6 días y descansar el séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, versículos 9 y 10. Encontramos el mandamiento del Señor, donde Él dijo: 6 días trabajarás, harás todas tus labores, ¿verdad? Mas el séptimo día será sagrado, será día de reposo, ¿verdad? No vas a trabajar ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, ni el extranjero que esté en tu casa, porque es día, amén, santo al Señor. Entonces, el domingo pasado estudiamos acerca de que el pueblo de Israel, ¿verdad?, no pudo entrar en la tierra prometida por causa de su incredulidad y desobediencia, porque la incredulidad causa la interrupción de la comunicación de Dios con el hombre, y ellos, ¿verdad?, no entraron al reposo de Dios. ¿Cuántos se acuerdan esta noche? ¿Verdad? Pero en esta mañana, perdón. Entonces, somos llamados a entrar al reposo de Dios. Y en este tercer estudio vamos a mirar 3 puntos principales. El primero es que Dios creó, por tanto temamos. El segundo es: el hombre comprende, por tanto procuremos. Y el tercero es: Cristo provee, por tanto acerquémonos. El título es la provisión de Cristo esta mañana. Y vamos a hablar en primer lugar: Dios creó, por tanto temamos. Vamos a leer ahora sí el texto, Hebreos 4, pero vamos a leer del 1 al 5 esta mañana. Dice de esta manera la palabra de Dios: temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Dios creó. ¿Qué es lo primero que Dios creó? Lo primero es la oportunidad. Es lo que vemos en este texto. Dios creó oportunidad. Versículo 1 y 2 nos habla de eso, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces dice: temamos pues no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En este texto, ¿verdad?, vemos que Dios creó la oportunidad para entrar en su reposo al asumir la responsabilidad de anunciar la palabra a nosotros como a ellos. Porque es lo que está diciendo el escritor, ¿verdad?, que a nosotros se nos ha anunciado como a ellos. Así como Israel oyó el evangelio, así también nosotros lo hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alguien que lea ahí mismo Hebreos capítulo 3, versículo 15. Entre tanto que se dice: si oyeres hoy su voz,
Entonces dice, nosotros hemos oído. Entonces Dios dice en este primer versículo, el versículo 1, de que temamos, o sea, tengamos temor, porque ejemplo tenemos de los israelitas esta mañana. Tenemos las promesas de Dios para nuestras vidas. O sea, en otras palabras, Dios ya hizo su parte. Ahora a nosotros nos toca hacer la nuestra esta mañana. Entonces, algo muy interesante que encontramos, ¿verdad?, en este capítulo 4 es que si no hay fe en sus promesas, nos quedaremos a mitad del camino y no alcanzaremos lo que Dios nos quiere dar. Por eso dice, temamos, no sea que permaneciendo una promesa, ¿verdad?, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Se necesita fe en sus promesas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Fe, gloria al Señor. Ahora, lo segundo aquí, ¿verdad?, es el reposo. Dios creó el reposo. Dice, una vez más vamos a leer el versículo 3, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído, dice, entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez dijo, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Entonces aquí tenemos el reposo de Dios. Y en este sentido, ¿verdad?, o en este texto, se usa esta palabra reposo en tres sentidos. Lo primero es el reposo de la creación. O sea que Dios, después que creó los cielos y la tierra en 6 días, Él descansó el séptimo día. Y a través de eso Dios proveyó un reposo para su pueblo. Para Israel, el reposo para Israel era la tierra prometida. O sea, cuando ellos se les prometió la tierra prometida o la Canaán, ellos iban a terminar, ¿verdad?, todo ese peregrinar, y ellos terminarían en Canaán para descansar, viéndolo de esa manera. Ahora, para nosotros el reposo se transporta a una dimensión espiritual, porque este reposo tiene que ver con nuestra comunión con Dios esta mañana. Los israelitas tenían que derrotar a los gigantes, mas no lo hicieron. Esa generación no lo hizo, y usted y yo sabemos que ellos no entraron en la tierra prometida. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros podemos derrotar a esos gigantes y podemos entrar, ¿verdad?, a ese reposo que Dios ha prometido, porque tenemos que entender que el que pelea por nosotros es Dios, no somos nosotros. Porque al final lo que sucedió, hermanos, con esta generación de israelitas es que ellos confiaron en su propia fuerza y no confiaron en la fuerza de Dios. Ellos prácticamente sacaron a Dios de sus batallas, y por eso ellos no pudieron, ¿verdad?, pelear contra esos gigantes, y no entraron a ese reposo. Otra cosa más aquí es el reposo de Canaán, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. La primera generación de israelitas que salieron de Egipto no disfrutaron del reposo de Canaán que Dios tenía preparado para ellos. Todo lo que ellos tenían que hacer era creerle a Dios y tomar posesión de la tierra. Pero ellos no creyeron, ellos no lo hicieron. En pocas palabras, o en otras palabras, a ellos se les esfumó el valor, y el miedo atrapó sus corazones. Y es lo que sucede con muchos cristianos que no creen en las promesas de Dios. El temor los atrapa, el miedo los atrapa, y no llegan a donde Dios los quiere llevar, a ese reposo, al reposo de Canaán. El corazón es también muy sensible muchas veces al miedo, al temor, ¿verdad?, a la incredulidad. Entonces nosotros podemos quedarnos sin entrar a ese reposo, porque a fin de cuentas el reposo de Dios es continuo. Muchos piensan que Dios solo hizo milagros sobrenaturales en los tiempos del Antiguo Testamento o en los tiempos de la salida de los hijos de Israel de Egipto. Pero ¿cuántos saben que Dios sigue haciendo milagros? Él no cambia, ¿verdad? Él es el mismo. Dios sigue haciendo milagros. O sea, esto nos muestra que el reposo de Dios es continuo. O sea, Dios sigue trabajando. Dios todavía tiene planes. Dios, amén, todavía tiene planes para nosotros.
Dios, amén, el reposo de Dios es continuo. Dios, verdad, no acaba con nadie, con ningún hijo de Dios en la tierra hasta que nos vamos a la eternidad o hasta el rapto. Dios siempre tiene planes. El problema es, verdad, cuando muchos creyentes, verdad, se les esfuman esos planes que tienen, verdad, y son atrapados en el miedo y en el temor. Y no alcanzan o no realizan los planes que Dios ya tiene para ellos esta mañana, gloria a Dios. Entonces, es muy interesante, muy importante entender esto esta mañana, porque en segundo lugar yo quiero hablar de el hombre comprende. Ahí mismo en Hebreo vamos a irnos capítulo 4, vamos a leer ahora del versículo 6 al 13. Del 6 al 13, Hebreos 4. ¿Cuánto lo tienen en esta mañana? Dice así: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El hombre comprende. Vamos a ver algunos puntos aquí, gloria al Señor. Primeramente, el reposo es eterno. Aleluya. El escritor de Hebreos arguye que si Josué les hubiera dado al pueblo el único reposo que Dios se proponía dar, David años después no se hubiera referido a otro reposo. Entonces el reposo, verdad, que Dios les prometió a ellos, también es para el pueblo de Dios en la actualidad esta mañana. Ahora, ¿cuáles son estos requisitos? Hay requisitos para el reposo, ¿verdad? El versículo 10 y 11 de ahí mismo dice estas palabras: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí menciona la palabra procurar. Eso es procurar entrar en aquel reposo. El procurar a que se hace referencia aquí es el esfuerzo de la fe. Bueno, a veces es difícil creer en las promesas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces las promesas de Dios se oyen demasiado buenas para ser verdad, ¿verdad? Hay gente, ¿verdad?, que muchas veces se les hace difícil creer en alguna promesa porque se oye tan demasiado bueno, o muchas veces podemos, ¿verdad?, decir, bueno, esto parece como ciencia ficción. Pero son las promesas de Dios. Vamos a ver algunos ejemplos. Alguien que lea Primera de Juan capítulo 1 versículo 9, por ejemplo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es una promesa. Dice el apóstol Juan, escribe que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, es una promesa donde si nosotros confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Por más pecador que sea una persona, si confiesa sus pecados, ¿verdad?, y es perdonado, va a ser limpiado, dice. Esa es una promesa, es literal. O sea, literal hablo en el sentido de que esa persona, ¿verdad?, va a ser perdonada. Y es una promesa que se oye demasiado buena. Y hay gente que no cree. Hay gente que llega a pensar que Dios no los puede perdonar porque han hecho muchas cosas malas y piensan que Dios no los puede perdonar. Y hay una condenación sobre ellos de tal manera que esa condenación los lleva
¿verdad?, a vivir así hasta que mueren en sus pecados. Porque no creyeron esta promesa, primero de Juan 1:9. Pero es la promesa donde Dios dice que Él nos va a limpiar de toda maldad. Aleluya. Otro ejemplo es Mateo 6:33. A ver, una Juanita, Mateo 6:33. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es otra promesa de parte de nuestro Dios para nosotros. El Señor dice: busquen primero el reino de Dios y su justicia, dice, y todas estas cosas serán añadidas. Se oye demasiado bueno para ser verdad, pero es una verdad porque es una promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces aquí vemos que si nosotros, ¿verdad?, ponemos a Dios en primer lugar los domingos, la mañana, en la tarde, los miércoles, en los evangelismos también. Si un cristiano aprende a poner a Dios en primer lugar en sus ofrendas, en sus diezmos, en su lectura de la Biblia, en su oración, dice el Señor, todas estas cosas serán añadidas. No tienes que preocuparte por más, porque yo voy a proveer, voy a suplir, dice el Señor. Esa es otra promesa que se tiene que creer, ¿verdad? Y el problema es que muchos no lo creen. Muchos lo leen, sí lo leen ahí, está escrito, pero no creen. Se les hace demasiado bueno para que sea verdad esto. No, tengo que trabajar los domingos, porque si no, ¿cómo voy a pagar mis deudas? Tengo que trabajar, no tengo tiempo de ir a la iglesia. Y no creen, eso da a entender que no creen en lo que Dios dice en su palabra. Otra promesa más es Romanos 10, versículos 8 y 9. Voy a leerlo yo. Romanos 10, 8 y 9 dice estas palabras: que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación se oye muy sencillo, ser salvo. Bueno, dice el Señor, la palabra dice que si confesamos, ¿verdad?, con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, seremos salvos. Esa es la salvación. Se oye demasiado buena esta promesa para ser verdad, pero es verdad. Todo aquel que ha confesado con su boca y ha creído a Dios, ha creído en Cristo, ¿verdad?, ha sido salvo, tiene la promesa de la salvación. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es esforzarnos por creer a Dios. Y eso es lo que les falló a esa primera generación de israelitas que salieron de Egipto. Ellos no creyeron a Dios, no creyeron a lo que Dios dijo a través de Moisés. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque al final tenemos que entender que la batalla es del Señor. La batalla es del Señor, pero escúcheme bien, nosotros tenemos que empuñar nuestras espadas. Dios dice: yo voy a pelear por ti, yo voy a vencer a esos gigantes, pero tú tienes que estar con tu espada empuñada en tu mano. No le vas a dejar todo a Dios. La batalla es del Señor, pero agarra tu espada. Hay que matar a los gigantes. Ellos no van a caer muertos solos. Amén. Si creemos que aunque tengamos que pelear, la batalla es del Señor, entonces reclamaremos sus promesas, atacaremos con fe y derrotaremos a los gigantes esta mañana. Escucha esta siguiente expresión: Saúl miró a Goliat y dijo: es tan grande que no puedo pegarle. Sin embargo, David también miró a Goliat y él dijo: es tan grande que no puedo fallar el tiro. Y lo venció y lo mató. Dos pensamientos diferentes, dos mentalidades diferentes. El uno miró a Goliat y dijo: es tan grande que no puedo con él. El otro también lo miró y dijo: es tan grande que no puedo fallar la piedra. Amén. Y así sucedió, ¿verdad? Saúl tuvo miedo, no lo enfrentó. David, con miedo y todo, lo enfrentó y mató al gigante. Eso es creer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Entonces esto es lo que tenemos que hacer. Otra cosa más aquí es que estamos expuestos por la palabra. En el texto, Hebreos 4, versículo 12, ¿verdad?, y 13, vamos a leer una vez más. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Lo que vemos aquí es que la misma palabra nos expone, gloria a Dios. Hemos leído muchas veces este texto, amén, solamente leemos ese texto, pero cuando hablamos del poder de la palabra de Dios, ¿verdad? Estamos hablando de que nos expone, o sea, nos pone delante de Dios tal cual somos. O sea, lo que nos dice es que Dios conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras actitudes, Él conoce nuestras fallas, nuestros errores. O sea, Dios dice, ¿verdad? Yo te conozco tal cual eres. Y Él sabe, ¿verdad? Amén, que fallamos, tenemos errores, ¿verdad? Tenemos debilidades. Y por esa razón, en este mismo capítulo, Dios provee un remedio. O sea, Dios ha provisto un remedio esta mañana. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha provisto, o sea, Dios, amén. En este mismo capítulo encontramos, ¿verdad? La respuesta, encontramos, ¿verdad? El remedio de Dios. Y eso quiero hablar en tercer lugar. Cristo provee en esta mañana. Vamos a leer versículos 14 al 16. De ahí mismo, Hebreos 4, 14 al 16. ¿Cuántos están entendiendo esta mañana? Dice estas palabras: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, dice la Escritura en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Lo que vemos aquí es que Cristo ha provisto para nosotros perdón de pecados, promesas de bendición, vida eterna, sanidad, paz, gozo, etc. Dios ha provisto, ¿verdad? Entonces aquí hay algunas cosas muy interesantes. Primeramente, Dios ha provisto la mediación, o sea, un mediador. Él es un mediador, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él intercede por nosotros delante del trono de Dios, el Padre, esta mañana. Él intercede. A ver, hermano Juanita, Romanos 8:34, ¿puede leerlo? Romanos 8:34, por favor. ¿Quién es el que condenará? Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Amén. Aquí está el apóstol Pablo mostrándonos, ¿verdad?, que Él es el que intercede por nosotros. Él está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el mediador esta mañana. Él traspasó los cielos, dice la Escritura, gloria a Dios, es el mediador entre Dios y los hombres. Gloria al Señor. También en 1 Timoteo, voy a leerlo, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, encontramos estas palabras, 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, un solo mediador esta mañana. No hay muchos mediadores, es uno solo, es Jesucristo el mediador. Es Jesucristo, ¿verdad?, nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro abogado defensor, el que intercede delante del Dios Padre esta mañana, el que nos defiende. Él es nuestro mediador esta mañana. La segunda cosa aquí, lo que Cristo provee, es la empatía. El versículo 15 de nuestro texto, Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Escúcheme bien, la empatía habla de sentir lo mismo que siente otra persona: dolor, miedo, tristeza, alegría, cansancio, etc. Y nuestro texto dice que Jesús se puede compadecer de nuestras debilidades, de nuestros dolores, errores, fallas, tristezas, porque dice que Él fue tentado en todo, ¿verdad? Pero sin pecado, gloria al Señor. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y esto lo vemos cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. En el desierto vino el tentador, vino Satanás, ¿verdad?, a tentarlo, gloria a Dios. ¿Por qué lo tentaba? Porque Jesús tenía una parte de él era humano, tenía humanidad, tenía la divinidad, pero también tenía humanidad. Porque Él sintió hambre, Él sintió tristeza, Él sintió, ¿verdad?, Él sintió, ¿verdad?, muchos sueños, muchas cosas, cansancio, desánimo, etc. ¿Por qué? Porque tenía una humanidad. Y ahí en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo 1 y 2. A ver, alguien que lo lea. San Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Amén. Vea que nos muestra, ¿verdad?, que Jesús, ¿verdad?, tuvo hambre como cualquier persona, cualquier ser humano. Entonces, ¿verdad?, por eso Él tenía empatía, Él tiene empatía, porque Él, ¿verdad?, tuvo una humanidad y Él nos entiende y nos comprende esta mañana. Así es que Él tiene empatía. Y eso es lo tremendo, que Dios también, Él sabe, ¿verdad?, nuestras luchas, nuestras batallas, porque Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, gloria a Dios. Y lo tercero es el acceso, la accesibilidad. Versículo 16 del texto, Hebreos 4:16. Acercémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este texto nos presenta la imagen de un salón real de la antigüedad, en la que no se le permitía la entrada a nadie, sino solamente al hijo del rey, que era el heredero del trono. Es más, ni siquiera podía entrar la esposa del rey, la reina en este caso, ni ella podía entrar sin ser llamada. Esta es la imagen que está usando aquí el escritor de Hebreos. Por ejemplo, tenemos el caso de Esther. Usted sabe, Esther, reina del imperio del rey Asuero, la esposa del rey, la principal esposa. Ni siquiera ella tenía, amén, libertad de entrar al palacio del rey sin ser llamada. Ella no podía entrar sin ser llamada, porque si ella entraba así, una ley había, iba a ser muerta. Era la muerte si alguien entraba sin ser llamado. Eso lo vemos, vamos a leer en Esther capítulo 4, versículo 10 y 11. Voy a leerlo. Esther 4, 10 y 11 dice así: Entonces Esther dijo a Atán que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey esos 30 días. Entonces piensen esto esta mañana. Nadie podía tener acceso a ese palacio, a ese trono donde estaba el rey. Nadie, solamente el hijo, el primogénito, el heredero al trono, pero ni siquiera la esposa. Pero nuestro texto nos dice que usted y yo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Y eso es lo que el Señor también proveyó: acceso al trono de su gracia. Nos habla de que usted y yo podemos estar, ¿verdad?, entrar hasta el mismo trono del rey y podemos encontrar misericordia
y gracia abundantes, perdón de pecados, sanidad del alma, etc. Y en eso concluye este capítulo 4 de Hebreos, gloria al Señor. Que Cristo ha provisto, ¿verdad? Aleluya, ha provisto, gloria al Señor, tres cosas: que Él es un mediador, empatía y acceso ante el trono del Padre Celestial esta mañana. Así que acerquémonos, dice, confiadamente, gloria a Dios, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, gloria al Señor. Y esto, amén, es algo tremendo cuando nosotros como cristianos podemos entender y podemos, ¿verdad?, ver lo que el Señor ha provisto, lo que el Señor, ¿verdad?, ya Él es la provisión para nosotros. La enseñanza es esta, de que los israelitas que salieron de Egipto, ¿verdad?, no entraron a ese reposo. Aquella primera generación no entró a ese reposo que Dios tenía para ellos, pero nosotros podemos entrar a ese reposo de Dios. Podemos ir hasta la misma presencia de Dios. Podemos llegar hasta el mismo trono de Dios, ¿verdad?, y ser bendecidos, gloria al Señor, y recibir las promesas, y recibir, aleluya, el perdón, la salvación, ¿verdad?, gracia,